Buenos días, ¿cómo están? ¿Alegres de poder estar aquí, verdad? Celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado. Nosotros servimos a un Dios que vive y reina para siempre. Y ahora se encuentra en la diestra del Señor y podemos nosotros ahora disfrutar de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Damos gloria a Dios. Una pregunta para ustedes para comenzar. ¿Alguna vez has pasado una experiencia donde perdiste esperanza? A ver, levante la mano. ¿Quiénes han? Oh, man, faltan muchas manos que no se han levantado, all right? No me dejen a mí solo porque ahí está, all right. Ahora somos honestos, ¿verdad? Estamos en la presencia del Señor, no podemos mentir, hermanos, y si nos mentimos, pues hay que arrepentirnos, ¿verdad? Pero en verdad, que cada uno de nosotros hemos tenido una situación, un momento de dificultad, donde hemos perdido la esperanza. Hemos preguntado, hemos hecho muchas preguntas, dudas han pasado por nosotros y decimos, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar de mí? Una de esas preguntas podría ser, ¿qué hago? ¿Verdad? O ¿cómo le voy a hacer? ¿Con quién puedo ir? ¿Quién me va a ayudar? ¿Dónde puedo encontrar esa ayuda? Bueno, cada uno de nosotros nos hemos hecho algún tipo de esta pregunta alguna vez en nuestra vida. Estas son algunas preguntas que a veces nos hacemos al enfrentar dificultades y tenemos nuestras espaldas en contra de la pared y decimos, ven, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Ocupo una salida, ocupo un rescate de esta situación en cual me encuentro. Bueno, el día de hoy nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años Él vino y nos trajo a nosotros esperanza. Nos abrió un camino para la salvación a través de su sacrificio en la cruz y resurrección al tercer día. Y en esta mañana nosotros queremos ver la importancia de tener a Jesucristo en el cielo. Como hijos de Dios, cómo beneficiamos del hecho de que Él trascendió los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Estaremos hablando sobre un rol que Él toma de gran importancia cuando Él vino a esta tierra y caminó en esta tierra y ahora también en la eternidad. Y es el llamado, el rol del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser de gran importancia, va a ser de beneficio para nosotros, y esto nos va a ayudarnos a nosotros contestar esa primera pregunta que nosotros hicimos y ponerle una respuesta y decir, bueno, es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda, que nos da esperanza. Así, si tienen sus Biblias, abren su Biblia en el versículo Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Damos gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo en nosotros y la manera en cómo está hablando en nuestras vidas a través de estos días. Hebreos 4, 14 dice así, lo voy a leer yo de la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Para poder nosotros comprender mejor estos versículos, este versículo, primero nosotros debemos de definir qué es un sumo sacerdote y cuál es su función. Si volteamos nosotros la página a Hebreos 5, precisamente el capítulo 5 de Hebreos, versículo 1, en los primeros versículos ahí vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Hebreos 5:1, la versión Dios habla hoy, dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo con el fin de tener una comunión entre Él y el hombre. Pero cuando la caída ocurrió, esa comunión de que Dios había establecido se había quebrado por causa de desobediencia. Aunque Dios echó afuera a Adán y a Eva del Edén, todavía quería Él restaurar esa comunión que tenía o que quería establecer entre Él y la humanidad. Su deseo era redimir al hombre. Aquí es donde Dios formó el sacerdocio con el fin de que a través del sacerdocio Dios podría restablecer esa comunión con el hombre. Ahora, aunque era una sombra de algo más grande y perfecto de lo que vendría en el futuro,
todavía tenía una participación muy grande en la historia de los hebreos. Estas son las funciones del sumo sacerdote. La primera es un mediador. Se encuentra en medio de la relación entre Dios y el pueblo. Y cuando toca presentarse ante Dios, representa al pueblo e intercede también por ellos. Ofrece ofrendas y sacrificios. Hay un sinnúmero de listas en por qué matan a cierto animal, a ciertas fiestas, por ciertas razones. No vamos a ir por las listas, obviamente, porque si no nos quedamos aquí. Y también en el día de la expiación, es el quien se presenta en el lugar santísimo para ofrecer un holocausto para perdón de pecados y reconciliación con Dios. Era la autoridad religiosa que interpretaba las leyes, los ritos religiosos y tomaba decisiones de acuerdo con el culto. En todas estas funciones, el sumo sacerdote estaba para servir al pueblo en sus necesidades espirituales. Es un papel que tomó de gran importancia el sumo sacerdote dentro del pueblo de Dios. Tenía grandes responsabilidades y ya de él, de llevar a cabo esas responsabilidades para seguir teniendo esa comunión entre Dios y el hombre. Era el mediador. Se escucha como alguien, ¿verdad? Que resucitó al tercer día. En verdad que tiene muchas responsabilidades, pero un detalle que no debemos nosotros olvidar es el siguiente, que era un hombre común. Hebreos 5:2 dice así: y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Estas son personas en común, personas que quizás no saben mucho lo suficiente y siguen pecando, siguen cayendo, tienen sus errores, son gentes imperfectas. Bueno, en este caso, como es hombre común, el sacerdocio puede entender, puede tener compasión con lo que está pasando con el pueblo, para cuando la hora llega de poder presentar y representar al pueblo delante de Dios, bueno, puede interceder de una manera más eficaz. ¿Por qué? Porque entiende, sabe lo que el pueblo está sucediendo. En otras palabras, sus emociones, todo lo que uno pasa, ¿verdad? Cuando nos encontramos en nuestras emociones en medio de una dificultad, el sumo sacerdote sabe también, reconoce. ¿Por qué? Porque él también es hombre, ser humano, bien común, como tú y yo. Al ser hombre común podía llegar a entender lo que el pueblo estaba pasando y se abre el espacio de tener compasión de ellos, ya que el sumo sacerdote era débil al igual que los demás. Es un buen detalle, pero esto puede venir con consecuencias muy graves, ya que el hombre es imperfecto. ¿Quién conocerá nuestro corazón, verdad? Tú y yo no conocemos nuestro propio corazón. Solamente Dios es el que sabe nuestro corazón. Pensamos que sí lo sabemos todo, ¿verdad? Como el niño de 6 años y aún el adolescente de 15 años. Pero no es así. No solamente el que sabe y conoce nuestro corazón es Dios. Nosotros no. Vamos a fallarle al Señor. Amén. Hebreos 5, versículo 3. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como los pecados del pueblo. Muy interesante esto, que cuando llega el día de expiación, antes de pedir perdón por el pueblo a través de un sacrificio, que es derrame de sangre, tiene que pedir por él mismo primero. Ofrece él un animal por sus propios pecados y después puede pedir por el pueblo. Esto a nosotros nos hace ver lo imperfecto que es el ser humano. No importando el puesto que Dios le ha llamado, todo ser humano en cualquier momento puede fallar, en cualquier momento, ¿verdad? Puede tener un puesto mucho más alto, puede estar enseñándoles a todo mundo la palabra de Dios, ¿verdad? Puede representar por fuera que es un hombre perfecto, pero no lo es. Mis hermanos, y Pablo mismo en Romanos 7 mismo dijo: ven, hago lo que no quiero hacer, y aquella cosa que yo quiero hacer no lo puedo hacer.
Si Pablo mismo, que estaba tan cerca, si lo podemos ponerlo a él casi abajito de Jesús, y él lo está confesando, ¿cómo no nosotros, que somos hombres y mujeres imperfectos? Bueno, este sacerdocio, este sumo sacerdote, tenía que presentar este animal para poder pedir perdón antes de representar a las demás personas. Los sacrificios que se ofrecían en el día de expiación solamente cubrían el pecado, pero nunca los borraba. Esto significa que constantemente, cada año, tenían ellos que matar a un animal para pedir perdón por los pecados que han cometido. Esto, en otras palabras, que nos quiere comunicar que un solo sacrificio no era suficiente para el resto de la vida del pueblo o del mismo sumo sacerdote. Les era necesario hacerlo y practicarlo continuamente, no como el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ofreció. Esta solamente lo cubría, ¿verdad? Barres la casa, ¿verdad? Y lo que haces es levantas la carpeta y ahí echas todo el polvo para abajo y luego ¡pum! Nada pasó, no vi nada. No, a lo contrario, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo es lo borró para siempre. Pero este sacrificio que ellos estaban ofreciendo solamente los cubría por encima. Su corazón de ellos todavía estaba trastornado, todavía estaba chueco. Pero eso no es todo, que a través del tiempo la familia sacerdotal comenzó a trastornarse. Ya no caminaban bajo la misma dirección que Dios les había ordenado. Como eran seres humanos, comenzaron a ir tras sus propios deseos. Comenzaron a rebelarse. Ya no les interesaba tanto la humanidad o la humildad en servir al pueblo de Dios, sino tener un puesto religioso alto que les puede dar autoridad, les puede dar poder. El interés por la vida espiritual de Israel ya no estaba, se perdió a través del tiempo. No estaban cumpliendo con el propósito por lo cual Dios los había establecido. Ezequiel 22, 26. Vamos a ver varios versículos que nos den un ejemplo de a qué punto ha llegado el rol del sacerdocial dentro del pueblo de Israel. Ezequiel 22, 26 dice así: los sacerdotes de este país tuercen el sentido de mis enseñanzas y profanan las cosas que yo considero sagradas. No hacen ninguna distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros a distinguir entre lo puro y lo impuro. No ponen atención a mis sábados ni me honran. Aquí ya se escucha bien rebeldes, ¿no? Los sacerdocios no están cumpliendo con su papel del cuidado espiritual del pueblo. Les ha dado a ellos, les ha ordenado Dios a ellos el interpretar las leyes para el bienestar moral, espiritual del pueblo de Dios. Al fin, lo que Dios quería hacer es glorificarse y que el pueblo de Dios pueda resplandecer de la gloria de Él y ser de bendición para las demás naciones que les rodeen a través del sacerdocio. Y no lo estaban haciendo. Se habían revelado ellos. Malaquías 2, 7 a 9. Otro ejemplo que tenemos aquí. Malaquías 2, 7 a 9 dice así: es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Bueno, al ver esto y el versículo que acabamos de leer, como que se nos hace difícil de poder acudir a un sumo sacerdote, ¿verdad? Para pedirle que nos interpreten la ley, para pedirles que nos den un consejo, para pedirles alguna ayuda. Versículo 8: pero ustedes, sacerdotes, se han apartado del buen camino. Con sus enseñanzas han hecho caer a muchos, y así ustedes han pervertido mi alianza con Leví. Por eso, porque no me han obedecido, y porque además cuando enseñan a la gente no tratan a todos por igual, yo haré que todo el pueblo los tenga por viles y los desprecie. Lo dice el Señor Todopoderoso.
poderoso. Y eso es exactamente lo que vimos en los tiempos de Jesús. Era difícil para que el pueblo judío podía adquirir a los sacerdotes. Bueno, en la mañana el hermano Braulio nos dio el ejemplo del buen samaritano, viendo a un hombre tirado en el piso, que ocupa ayuda, tiene una gran necesidad, requiere que alguien le ponga la atención. El sacerdote pasó a lo largo, ¿verdad? Sus vistas se caminó como si no vio absolutamente nada. Solamente estoy yo en el camino, ¿verdad? Cuando pobre hombre está tirado en el piso. El levita, mucho menos también. Dos clases, dos hombres dentro del pueblo que requiere o se les pide que cumple su responsabilidad y no lo están haciendo. No están cumpliendo. Estas imperfecciones traen consecuencias muy graves al pueblo. El descuido de la vida espiritual, la falta de interpretación de la ley traerá caos en la moralidad del pueblo. El pueblo en sí para de funcionar como el reino que Dios quería que fuera. Isaías 1:11 al 15. Nosotros aquí vamos a ver una exhortación al pueblo por su pecado. Lamentablemente, si la cabeza en este instante o aquí en el Antiguo Testamento está fallando, no está cumpliendo con lo que requiere hacer, pues ¿qué creen? El demás pueblo va a comenzar a caer. Va a haber rebeldía, va a haber desobediencia. Isaías 1:11 al 15 dice así: ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabrios no me complace. Está diciendo, ¿para qué tanto sacrificio? Si ya no me satisfecha el sacrificio que me están ofreciendo. Cuando vienen a darse delante de mí, versículo 12, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas, el incienso que me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiende sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Aquí hay un pueblo que continúa sacrificando animales, pero el hecho de que el pecado no ha sido quitado, no ha sido borrado, continúa en sus corazones. Son gente con un corazón trastornado en desobediencia, que están ofreciendo estos sacrificios, y el Señor está diciendo, ¿para qué? Si no se están arrepintiendo, continúan bajo el mismo camino. Estas son las consecuencias, hermanos, por un sacerdocio que ha sido trastornado, un sacerdocio que ha sido caído. Por falta de descuido del pueblo y al no obedecer lo que Dios había establecido para el pueblo, el pecado llegó a reinar en las vidas de la gente. Dios llegó a estar cansado de tantos sacrificios porque el pueblo no se arrepentía. Ofrecían tantos estos sacrificios que, en otras palabras, Dios decía, ¿para qué? Aunque sí, el sacrificio era una ordenanza de parte de Dios, pero esos sacrificios no tenían valor porque venía de gente con un corazón desobediente o en desobediencia. El pueblo, la humanidad, necesita ser rescatado de esto. La comunión entre Dios y la humanidad necesita ser reconciliada. ¿Quién podrá restaurar aquello que se había perdido? Todo lo que está ocurriendo se estaba acomodando para lo que ha de venir. Todo está apuntando, señalando hacia el evento que ocurriría y cambiaría la historia de la humanidad
para siempre. Su nombre, Jesucristo. El Mesías con quien con anticipación se le esperaba. Muchos pensaron que vendría el Mesías como un líder militar, un rey o profeta que restauraría el reino de Israel aquí en la tierra. El detalle fue que recibieron a ellos a un carpintero que restauraría a un reino no terrenal, sino espiritual. Lo que no esperaban era que este carpintero fuera Dios encarnado en hombre. Según Filipenses 2:6 en adelante, no lo vamos a subir en la pantalla, pero dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios, sino que Él se despojó de sí mismo. Nació por medio de una virgen, tuvo que nacer a través de una virgen para no nacer como todos los hombres ordinarios, sino extraordinario, haciéndolo 100% hombre y 100% Dios. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Sirvió a las multitudes, cumplió con la ley, sanó enfermos, demostró compasión al necesitado, pero sobre todo se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se ofreció como sacrificio, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y por eso, hermanos, regresando a Hebreos 4:14, y por eso el autor describe el sacerdocio de Jesús como gran sumo sacerdote, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. La razón es porque fue la versión perfecta, la versión mejor que cualquier sacerdocio antes y después. Jesús cumplió con cada una de las responsabilidades de un sumo sacerdote. Los sacerdotes de su tiempo se aislaron como si fuera una clase más alta que los demás. Menospreciaban a las personas, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, la gente que conocía la ley, se les esperaba que como conocen la ley, deberían de poder aplicarla, interpretarla correctamente y ser de esa bendición para el pueblo. Pero a lo contrario, como estaban tan enrodeados de ellos mismos, hicieron todo lo contrario. Y en vez de ayudar, aislaron a los demás. Jesús hizo el trabajo que a ellos les pertenecía. Mientras ellos miraban a gente enfermas, en vez de interceder por ellos, Jesús oró por ellos y los sanó. Mientras ellos miraban a gente en pecado, eran rápidos para levantar una piedra. Y Jesús intervenía y era rápido para tener misericordia. ¿Sí están conmigo? Mientras ellos esperaban a que les aplaudía el momento que entraban ellos, que se les respetaba, Jesús humildemente andaba con sus discípulos, incluso encima de bueyes, para llegar a donde tenía que llegar. Una gran diferencia aquí entre los sacerdocios de su tiempo y lo que a Jesús fue llamado a ser, gran sumo sacerdote. Sanaba a los enfermos, daba de comer a multitudes de personas, defendía a las personas que estaban siendo acusados por X razones, para no entrar mucho en detalle, hasta los perdonaba, extendía misericordia, interpretaba la ley, les enseñaba a sus discípulos cómo aplicar también lo que se les estaba enseñando
para que ellos puedan llevar a cabo la voluntad del Padre aquí en la tierra. Porque lo que ahora Dios está haciendo a través de Jesús es continuar esa promesa con un nuevo pacto a través de Jesús y lo que Él está haciendo. Pero lo que distingue fue el hecho de de Jesús entre ellos es que Jesús, Él ofreció un solo sacrificio. No era necesario ofrecer sacrificios por Él mismo como los demás sumos sacerdotes, ya que Él era sin pecado, y eso fue el único y el solo sacrificio suficiente para perdonar y borrar los pecados de todos que llegan a creer en Él. Trajo justificación al pecador, reconcilió la comunión entre Dios y el Padre, Dios el Padre y el hombre, porque el cordero que fue ofrecido en sacrificio cargó los pecados de la humanidad y recibió la ira y dio su vida para que todo aquel que crea en Él sea salvado. Y ese cordero era Jesucristo. Como sumo sacerdote, entró Él al lugar santísimo, la presencia del Padre. Se acercó al altar que fue la cruz y con su sangre derramando se entregó como sacrificio para pedir perdón por los pecadores. Allí estamos incluidos nosotros, que al tercer día Él resucitó. Regresando a Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Tenemos tú y yo un sumo sacerdote que resucitó. Esto significa que su sacrificio fue aceptado por el Dios Padre, demostrando que venció la muerte y ofreciéndonos a nosotros una esperanza en la vida eterna. Eso es lo que hizo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Se escucha como un mejor sumo sacerdote, ¿verdad? Que está cumpliendo con todo lo que el Señor lo que Dios ha querido establecer o cumplir. Y ahora tú y yo estamos aquí pudiendo disfrutarlo. Podemos disfrutar de esa esperanza que el Señor nos ha dado. Hebreos 7, versículo 23 al 28, dice así: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados de los demás, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Nos conviene a nosotros, hermanos, tener a este sumo sacerdote que trascendió a los cielos, que resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque número uno es perfecto, anda sin mancha, cumpla la ley, cumpla con sus propósitos, resucitó al tercer día. Es una imagen perfecta de lo que la sombra que venía detrás de Él. Y ahora está sentado a la diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Y esto, mis hermanos, es para siempre, hasta que Él hable a su pueblo. No hay un paro a lo que el Señor está haciendo con la humanidad. Es una continuación de lo que está sucediendo. Mis hermanos, para nosotros esto significa que la gloria de Dios se va a expandir aún más de lo que se planeaba en el Antiguo Testamento. Y por causa de su rebelión de ellos, no pudieron disfrutar la gloria de Dios como tú y yo lo estamos disfrutando ahora.
como tú y yo podemos entrar ante su presencia y saber de que Él está intercediendo por nosotros y Él nunca va a parar, va a continuar. Venció la muerte. Tú y yo estamos limitados. Un día vamos a enfrentarnos con la muerte, tarde o temprano, ¿verdad? No hay escape. No estén invirtiendo ustedes con la gente que quiere evitar la muerte, ¿verdad? No, va a llegar, pero solamente el Señor sabe cuándo. Por eso, mis hermanos, en la última parte de Hebreos 4:14, el autor de los Hebreos nos exhorta a que retengamos nuestra fe. En la versión Palabra de Dios para Todos nos dice: sigamos firmes en la fe que tenemos. La razón es porque ahora lo tenemos a la diestra del Padre, intercediendo, orando por nosotros. Romanos 8:28 al 37. Lo voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Romanos 8:28 al 37. Y dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? ¿Angustia o persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo decía: amén, Él nos escogió a nosotros. Todas estas cosas, por supuesto, trabajan para el bien de nosotros si estamos debajo de la voluntad de Dios Padre. Y como Él nos escogió a nosotros, ¿quién va a venir en contra de nosotros? Si Él está todo el tiempo pendiente de nosotros mismos, de nuestra vida, Él está al pie, ¿verdad? Cada paso que tomamos, Él está ahí presente con nosotros. Pero aparte de esto, está a la diestra del Padre, está intercediendo, está orando por nosotros. Este sumo sacerdote, aunque murió en la cruz y resucitó al tercer día, sigue trabajando el papel del sumo sacerdocio. Continúa ministrando, continúa llevando, guiando a su pueblo hacia la comunión con Dios Padre. ¿Están conmigo? Él continúa estando con nosotros. Por este motivo, tú y yo deberemos de mantenernos firmes en la fe. Tenemos a alguien que venció la muerte y en la eternidad está intercediendo por nosotros. Nos está asegurando que nada nos va a separar de su amor. ¿Qué vamos a pasar por dificultades? Sí, vamos a pasar por dificultades. ¿Vamos a pasar por angustia? Por supuesto que sí. ¿Persecución? Amén. Lo va a haber. No hay un escape. Juan 16:33. Jesús les da palabra de ánimo a sus discípulos antes de morir. Y dice así: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Lo interesante de este versículo es que aún no ha sido crucificado, aún no ha sido entregado, ni mucho menos resucitado, obvio, ¿verdad? Pero dio a sus discípulos la garantía que tendría paz en medio de tribulaciones. Y esta misma garantía nos alcanza a nosotros, nos los está dando a nosotros también. Como Él pudo vencer al mundo, nosotros también vamos a ser más que vencedores. Lo hermoso de todo esto es que Él nos entiende también. Él sabe lo que tú y yo pensamos y nos tiene compasión. Sabe nuestras emociones, sabe lo que hay en nuestro corazón. Quizás lo más profundo, lo que nadie más sabe, ni tu vecino, quizás ni tu esposo ni tu esposa sabe, pero Él sí los conoce y Él entiende. Miren, Hebreos 4:15, volviendo a los versículos que estábamos. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Se acuerdan en Hebreos 5:1 y 2 que leímos en principio? El sumo sacerdote tendría que ser escogido entre ellos, así para que él pudiera tener compasión por los demás, al interceder por ellos, ya que también estaba expuesto a las mismas debilidades que los demás. Bueno, aquí es donde entra la humanidad de Jesús. Pero lo que diferencia la vida de Jesús con los demás sumos sacerdotes es que al ser tentado, Él nunca pecó. Se mantuvo limpio, sin manchas. Cuando tú y yo somos enfrentados con tentaciones, Él nos entiende, ya que Él ha sido también tentado. Él también tenía o se enfrentó con emociones. Él también pasó por momentos de dificultades como tú y yo. Él sentía hambre, sentía sed como tú y yo, sueño como unos que se están durmiendo ahorita entre nosotros, right? Él anduvo en esta tierra como nosotros. Puede ser, aunque la Biblia no nos describe bien, pero estando en pie, caminando por mucho tiempo y en sandalias, duele. Y yo lo que hago mejor es corto el styrofoam o foam y le pongo los zapatos para sentir como que estoy caminando en las nubes. Mentira. Pero aún así Jesús pasó por todo esto. ¿Cómo no nos va a comprender a nosotros? Según cuando tú y yo somos enfrentados con tentaciones, Él nos entiende, ya que Él también ha sido tentado también. Jesús conoce lo difícil que es cuando enfrentamos dificultades. Él también tenía sus emociones, como les mencioné hace rato. Según el diccionario enciclopédico bíblico CLIE, la palabra tentación se deriva de la palabra hebrea masa, que significa prueba. También nos describe que en las Escrituras se presentan 3 caracteres diferentes de tentación. La primera es la tentación como prueba. Cuando Dios tenta a Abraham al ordenarlo que le ofreciera a Isaac, aquí puso su fe a prueba con el fin de purificar su fe. La siguiente es la tentación como provocación, como cuando los israelitas exigieron a Dios comida a su gusto y pusieron a Dios a prueba, pero en verdad eran los israelitas que estaban siendo probados. Y la última es que la tentación como incitación al mal. Esta tentación asalta al hombre desde el interior, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Aquí Dios nunca nos tienta a nosotros a pecar. A Satanás sí. Y él siempre busca a empujar al hombre al mal o alejar al hombre de su comunión con Dios. En Mateo 4 nos relata las 3 veces cuando Jesús fue tentado. Y aunque por supuesto tú y yo nunca vamos a ser tentado tal como Jesús fue tentado, pero en las categorías que fue tentado sí. Aquí va, Mateo 4, 3 al 4. Pensamos con la primera. La primera tentación tiene que ver
con la que es la carne. Jesús iba terminando 40 días y 40 noches de ayunos. Terminó con hambre, porque eres ser humano en este estado. A veces ni tan siquiera en la mitad del día nosotros podemos ayudar, porque inmediatamente sentimos, ¿verdad?, el hambre, que la tripa dice, hey, me voy a comer la otra tripa. ¿Sí están conmigo? Ocurre. Ahora, ¿qué esperamos de Jesús, verdad? 40 días, 40 noches. ¿Cómo no iba a tener hambre? Él estaba también expuesto a las debilidades que tú y yo estamos expuestos. ¿Está conmigo? Gloria a Dios por eso, porque hace a un sumo sacerdote que nos entiende, que tiene compasión de nosotros. Bueno, ahora sabemos cómo se sentía Jesús, ¿verdad? Queremos ayunar todo un día, le decimos, Señor, nomás llega hasta el mediodía, otro día te ofrezco la otra mitad. Porque es algo que enfrentamos, mis hermanos. Nomás multiplica eso, lo que usted siente cuando trata de ayunar un día, por 40 veces. El Señor sintió hambre de verdad, y de seguro que su cuerpo ha pasado por mucha aflicción durante esos 40 días. Mateo 4, 3 al 4 dice así: y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Satanás, usando la debilidad de Jesús, porque muchas veces, hermanos, el diablo va a atacar cuando te sientes lo más débil. En momentos que tú estás cansado, trabajaste todo el día, el diablo va a aprovechar de tu debilidad. Él ve todo lo que estás haciendo, sabe las estrategias, conoce, ¿verdad?, en las áreas en cual el Señor te ha salvado, y trata la manera de tentarte para hacerte resbalarte y destruir esa comunión que tú llevas con Dios. ¿Están conmigo? Ahora, otra vez, Satanás, usando la debilidad de Jesús en este momento, lo tentó a hacer un mal. Usando el ejemplo de Deuteronomio 8:3, cuando el pueblo de Dios estaba en su éxodo y es recordado de la provisión de Dios sobre sus necesidades, fueron sostenidos por todo lo que salía de la boca de Dios, incluso la maná, la ropa, sus sandalias, cada una de sus necesidades fue suplida. La provisión de Dios estaba con el pueblo de Dios. Y Jesús tenía el derecho en este instante, por su necesidad, convertir a esas piedras en pan, pero negó su derecho como Dios. Filipenses 2, 6 al 7, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En ese momento, si Jesús hubiera convertido esas piedras en pan, hubiera terminado con el plan de redención con la humanidad. No lo hizo porque no se aferró, aunque era igual a Dios, no se aferró a eso. Se despojó de sus derechos que tenía para nacer como tú y yo, hombres comunes, débiles. ¿Están conmigo? Lo hizo por esa razón. Toda palabra que sale de la boca de Dios es suficiente para sostenernos. Sí, es necesario alimentar el cuerpo, pero el hombre de eso no solo vive. Nuestro espíritu también necesita ser alimentado. Por eso Jesús negó al hacer eso, a caer en esa tentación. Aunque la carne requiere y ocupa, está llamando a ser alimentado, sabía muy bien cuál era su propósito, cuál era su misión y lo que tenía que cumplir, ¿verdad? Podemos nosotros vivir una vida satisfaciendo nuestra carne, pero en nuestro interior nunca va a ser satisfecho. El diablo usa nuestras debilidades para apartarnos de Dios. Seduce aquellas áreas que sabe que fácil podrías caer. Como cuando vas entrando al H-E-B, ¿verdad? Y el olor de la panadería te atrae.
Huele tan rico que tu corazón comienza a palpitar rápido y hasta las manos te sudan y por el deseo de comprarte un pan favorito y consumirlo, ¿qué ocurre? Caes. Te vas a casa con tu pan favorito. Caíste cuando la esposa te mandó a comprar otras cosas más importantes. Se ríen porque es cierto, ¿verdad? Esto ocurre, hermanos, para no dar un ejemplo más extremo. Mira, si estás cansado y tu debilidad son las redes sociales, apártate de eso. Porque si no vas a ponerle like a algo que ni tan siquiera querías hacerlo. O vas a estar llamando a una atención muy mal. Si hay cosas que a nosotros nos debilitan o somos débiles de esas cosas, el Señor nos está pidiendo a nosotros de que, hey, no solo de carne estás viviendo tú, sino de cada palabra que sale de mi boca. Lo espiritual, hermanos, es lo que nosotros debemos. Lo que me interesa mucho, lo que me fascina mucho aquí es de que esto ocurrió antes que Jesús se bautizó. Bueno, después, perdón. Jesús ya había sido bautizado. Él ya sabía cuál era su misión. Él ya sabía su identidad. Él ya sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Tú y yo, en esta mañana, tarde, ¿conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Conocemos nuestra identidad? Porque si es así, nada te va a apartar del amor de Dios. Nada. Pero si no es así, puede hacer de que tú puedas caer. Saliendo de aquí, vas a ser tentado. Porque el diablo no duerme. Está siempre atento a hacernos caer, a tropezar. Puede hacer que tú caigas allá afuera. Y en ese instante, la razón por qué caes va a ser porque tu identidad no estás muy, ¿cómo puede ser? No estás muy firme en tu fe y no tienes una claridad de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Eso es lo que puede ocurrir. Ahora, la segunda tentación en Mateo 4, 5 al 7 tiene que ver con el poder. Mateo 4, 5 al 7 dice así: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate bajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Satanás citó el Salmo 91. El detalle es que trastornó las escrituras para tentar a Dios mismo, como una de las veces nosotros también hacemos, para poder sacarnos lo nuestro delante de Dios. Presentamos a Dios una petición y dice: Padre, como en tu escritura está, pero el Señor nunca dijo. Nunca fue lo que el Señor quiso demostrarnos a nosotros. El pueblo de Israel hizo lo mismo en su salida de Egipto. Cuando Dios de nosotros pide que confiamos en Él, que Él sí tiene cuidado de nosotros en cada momento, y no vamos a tomar nosotros decisiones equivocadas y sin analizar bien y esperar ordenar a Dios a que nos saque a nosotros. En otras palabras, podemos nosotros decirle: Señor, me metí en esta situación y te pido en el nombre de Jesús que me saques de esta situación. Pero el Señor está: ¿quién te pidió a que te metieras a esta situación? ¿Están conmigo? ¿Quién te pidió? Por eso Jesús dijo: no voy a tentar a Dios. Escrito está: no tentas a Dios. Porque si Él se lanza, haz de cuenta que Él está pidiéndole al Señor: ahora sácame de esto. Aunque por supuesto, como Él es soberano y tiene el poder sobre todo, puede ser salvado. Pero no es lo que era la voluntad de Dios para Él en este momento. Evitó esa tentación. Jesús mismo tenía el poder para demostrarle a Satanás que sí, pero no de esta manera le iba a enseñar, sino en la cruz le iba a demostrar. Jesús obedeció la voluntad del Padre y venció esa tentación también.
la tercera y última tentación tiene que ver con la adoración. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postrares y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús fue tentado a sobrepasar la cruz para tomar su poder con el hecho de que se inclina a Satanás. En otras palabras, desobedecer a su Padre Celestial. Mas Jesús sabía cuál era su identidad, como lo mencioné hace rato. Él sabía que era el Hijo de Dios. Sabía cuál era la voluntad del Padre y su misión. Nosotros también somos tentados de la misma manera. Te doy esto en cambio de esto. Te pagaremos esta cantidad en cambio de tu tiempo, de tu esfuerzo y la familia. Bye bye. ¿Sí están conmigo? Te puedo financiar este carro o vehículo, etcétera, ¿verdad? Con estos pagos muy cómodos, muy fácil, ¿verdad? De poder hacer esos pagos. Y el interés lo ponen en unas palabras chiquititas, ¿verdad? Para que no puedas ver cuánto es que vas a estar pagando por tantos años. Y en voz baja ellos nos dicen: ay, este es un buen trato. Y te hacen pensar de que estás ganando y te estás yendo con una oferta mejor que todo el mundo ha visto. Cuando ahora te encuentras en una consecuencia muy grave por no haber esperado, por no haber tenido paciencia y esperar en la provisión del Señor para tu vida. Estas cosas ocurren cada día de nuestras vidas. Y ahora te encuentras con boca abajo por muchos años batallando con todo por el hecho de no haber esperado. En todas estas tentaciones, hermanos, en Jesús no había un mal en su interior. Nunca pecó. Y como Jesús venció estas tentaciones, Él puede superar el pecado. Él sabe las fuerzas con que estas tentaciones o estas dificultades se presentan en nuestra vida. Tenemos tú y yo un sumo sacerdote que lo superó todo. Y cuando sentimos que ya no podemos, Él nos invita a acercarnos a Él. Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dios conoce. Por supuesto, no entramos mucho en detalle en las tentaciones, pero espero, hermanos, que usted haga su tarea, examine su corazón y vea las áreas en las cuales requiere atención de parte del Señor. Y aquí va. Vamos a Hebreos 4, 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Para la ayuda oportuna. Teniendo un sumo sacerdote a nuestro lado, nos da confianza en esta vida. Al ver todo lo que está ocurriendo y las dificultades que estamos enfrentando, al decir esto, como hijos de Dios, tenemos tú y yo el privilegio de acercarnos ante su presencia. Ya no es necesario un sacerdote en esta tierra cuando tenemos a un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Cuando Jesús terminó su obra en la cruz, lo que ocurrió en el templo es que el velo se rasgó y lo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde se ofrecía el holocausto del Señor para poder la presencia de Dios descendiera en este lugar, lo quitó, lo hizo en general. Dio el privilegio no a una sola persona que entrara una vez al año, sino que dio a nosotros el privilegio de entrar ante su presencia cuando nosotros queremos, en todo el tiempo. Nos está permitiendo a nosotros poder arrimarnos ante su presencia, ante su santidad. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesucristo en la cruz
perdonó nuestros pecados, nos justificó y ahora delante del Padre, cuando nosotros somos presentados por medio de Cristo, el Padre está viendo a Cristo en nosotros. Porque ese sumo sacerdote no requiere a un templo, edificio físico, porque a nosotros nos convirtió a su templo y ahora está morando en nosotros por la eternidad hasta que nos llame a su presencia. Tenemos tú y yo este privilegio. La pregunta sería, ¿estamos aprovechando lo que el Señor está haciendo o el beneficio esto que Dios nos ha dado? Estamos acercándonos ante su trono para adquirir misericordia, alcanzar dar que nos dé de su gracia para el momento oportuno que nos encontramos. Muchos de nosotros, hermanos, puede ser de que no usamos a Dios como el último recurso. Por eso es a la pregunta que hicimos al inicio, muchas veces nos encontramos sin esperanza. Encontramos rascando la cabeza, como ¿cómo le vamos a hacer? Cuando aquí el Señor está diciendo, yo entiendo lo que estás pasando. Yo entiendo tus problemas. Aquello que has ocultado por mucho tiempo dentro de ti. El Señor está diciendo aquí, yo sé el dolor que tú sientes. Yo entiendo las áreas que tú estás batallando, en la cual tú sientes como no hay un escape. El Señor nos está diciendo aquí que nos podemos acercarnos ante Él, porque Él vive y Él reina para siempre, y su obra sigue marchando, sigue trabajando. Hermanos, por eso es que Dios vino a esta tierra. El Señor vino a esta tierra para tener compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque tanto es su amor que le interesa que todos sean salvados. Le interesa que todos nos encontremos bien. Y con esto voy terminando. El hecho que podemos nosotros acercarnos ante Él habla sobre su soberanía. Podemos nosotros derramar nuestro corazón a Él y Él nos escucha y está atento a nuestra oración. Nos da misericordia cada vez que venimos a Él. Y ya que mientras estamos en esta tierra, no podemos evitarle de fallarle. Somos imperfectos. Pero también nos da de su gracia. Su gracia que ocupamos cada día para no fallar, para servirle mejor y servir a nuestros prójimos también. Quizás la regaste bien gacho, era bien feo. Y dice, Señor, ten misericordia de mí. Dios es pronto para perdonarnos. Y a la vez, digo, Señor, gracias por tu perdón, por tu misericordia. Dame gracia para hacer esto correcto, para que en esta situación tú te glorifiques. Mis hermanos, el Señor te da la gracia que ocupas. Allí está. Estamos aprovechando en los momentos de las peticiones, ¿verdad? Cuando estamos orando, antes de lo que es ese tiempo de la alabanza, adoración y los anuncios. ¿Cuántos de nosotros hemos aprovechado el hecho que tenemos su trono ante nosotros y poder presentarnos nuestro hogar, nuestra casa, ¿verdad? Que espero que no estamos esperando de domingo a domingo, pero como hijos de Dios tenemos este privilegio todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús trascendió los cielos. Ese gran sumo sacerdote está sentado en ese trono. Y ahora tú y yo podemos aprovechar, ser bendecidos a través de su presencia y a través de lo que Él nos da a nosotros. Todo esto nos la da conforme a la situación, lo que es la misericordia y la gracia que nos encontramos nosotros. Cada vez que nos encontramos con dificultad, podemos acercarnos a Él y Él nos da su misericordia y de su gracia para ayudarnos en esos momentos. Ahora sí, para concluir, corramos ánimo, mis hermanos, en esta tarde. Tenemos a un mejor sumo sacerdote que
pasó por lo mismo que tú y yo. Y quizás pueda ser que en esta tarde tú estés pasando por algo. Quiero decirte que Jesús entiende y Él sabe. Tiene compasión de ti. Él está con sus brazos abiertos, esperando que tú tomes esa primera decisión o ese primer paso. Si encerramos nuestro corazón, pues ¿cómo vamos a recibir del Señor? ¿Cómo vamos a recibir de su misericordia y de su gracia? El hecho que Él dio su vida por nosotros en aquella cruz por amor a nosotros y resucitó al tercer día, significa que tú y yo tenemos esperanza aquí en esta tierra y en la eternidad. Este gran sumo sacerdote continúa ministrando nuestras vidas, intercediendo por nosotros, permitiéndonos acercarnos a su presencia y recibir de su misericordia y de su gracia. Quizás, como mencioné, y con eso les invito a que inclinen su rostro y meditemos en esto. Quizás alguien entre nosotros está pasando por algo muy difícil, que se siente sin esperanza. Quizás alguien entre nosotros ha sido retirado de la comunión que tenía con Dios por causa de alguna tentación. Sea cual sea, tenemos una esperanza en el cielo. El gran sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios. Puede ser que tú vengas por primera vez como invitado en este lugar. ¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿Has escuchado lo que Jesús hizo por ti? ¿Has escuchado de dónde el Señor te ha estado librando? No endurezcas tu corazón. Tú y yo tenemos este privilegio de presentarnos ante Él, ante su trono, ante una presencia sagrada, y nos permite poder despojarnos por completo. Y Él está atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Y conforme a esa necesidad, el Señor te perdona, te da de su misericordia, pero también te da de su gracia, para que tú continúas caminando y en todo lo que tú hagas sea para glorificar el nombre del Señor. Puede ser, hermanos, que una tentación te enfrentaste y esa misma presencia del Señor que tú antes sentías, ahora quizás se te hace muy lejos y esa esperanza se te hace muy retirado. El Señor en esta noche, en esta tarde, te dice: acércate a mi trono de gracia. Acércate para recibir de misericordia. Acércate porque quiero bendecir tu vida. Aquello que ha sido un desorden, lo quiero ordenarlo. Aquello que está sucio, lo quiero limpiar. Aquello que está muerto, le quiero dar vida. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por tu amor tan grande, Señor mío, que tú nos has demostrado a nosotros a través de esa cruz, pero también a través de tu resurrección. Lo hiciste, Padre Celestial, por amor mío y por amor de mis hermanos aquí en este lugar, cuando nosotros no lo merecíamos, Padre Celestial. Ahora te tenemos a ti como un sumo sacerdote que diariamente está ministrando nuestro corazón, está pendiente de nuestras necesidades, adquiere, Dios, en cada situación, en cada dificultad que tenemos, adquieres hacia nosotros y comienzas a obrar, Dios mío, para tu gloria. ¿Cómo no agradecerte, Padre, por lo hermoso que tú has sido? Gracias te damos en esta hora por el privilegio que nos das
de poder presentarnos ante tu presencia. Señor, te pedimos, Padre, que si hay algún hermano en este lugar, o que nos esté escuchando y se ha alejado de tu presencia por a través de dificultades, por a través de tentaciones, te pido, mi Dios eterno, que tú obres, que tú derrames de tu amor sobre ellos, que tú demuestres, Padre Celestial, que a ti te interesa su bienestar. Puede ser, mi Dios, que entre nosotros hemos pasado alguna dificultad y te echamos a ti la culpa y por eso nos hemos separado de tu presencia. Pero a ti, aquí, Dios mío, en tu palabra nos demostraste que tú tienes compasión de nosotros, que a ti sí te importa nuestro estado espiritual y físico. Te pedimos, Padre Celestial, que hagas la obra completa y que tu palabra, Dios mío, cumpla su propósito en cada uno de nuestro corazón. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús.